Un fasor es una representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una oscilación, de forma que el fasor suma de varios fasores puede representar la magnitud y fase de la oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia. Cuando hablamos de corriente alterna, la oposición a la corriente cuando se aplica un voltaje recibe el nombre de impedancia. De hecho, puede atribuirse al concepto de resistencia con la diferencia de que la impedancia tiene tanto magnitud como fase, ya que la resistencia solo posee magnitud. Lo anterior quiere decir que si la corriente varía en el tiempo, la impedancia adquiere un valor muy importante, por lo que las magnitudes se pueden describir como números complejos o como análisis armónico. Por lo que tenemos que la parte real es la resistencia, mientras que la parte imaginaria es su reactancia. Por otro lado, si hablamos de corriente continua, la impedancia es igual a la resistencia, lo que podríamos decir que tiene un ángulo de fase igual a cero. Desde el punto de vista matemático, podemos definir a la impedancia como el cociente del factor del voltaje entre el fasor de corriente, por lo que tenemos impedancia igual a voltaje sobre corriente. Con frecuencia, los términos fase o diferencia de fase se usan para comparar dos o más voltajes, corrientes alternadas o voltajes y corrientes de la misma frecuencia, que pasan por sus puntos cero y máximo a diferentes valores de tiempo. En circuitos inductivos o capacitivos de corriente alterna, el voltaje y corriente, si bien son de la misma frecuencia, no transcurren juntos. Por ejemplo, la señal E1 y E2 en la figura 3.2 inciso A se dice que están en fase porque pasan por sus puntos cero y máximo en los mismos instantes de tiempo, si bien difieren sus valores máximos. La corriente y voltaje en la figura 3.2 inciso B se dice que están 90 grados fuera de fase, dado que sus respectivos valores máximo y cero están desplazados 90 grados o un cuarto de ciclo. La corriente adelanta al voltaje en 90 grados, porque alcanza su valor máximo y mínimo 90 grados o un cuarto de ciclo antes que el voltaje. Los dos voltajes de la figura 3.2 inciso C se dice que están en oposición de fase o 180 grados fuera de fase uno del otro, porque sus valores máximo y cero están desplazados en 180 grados eléctricos o medio ciclo. Nosotros somos el equipo 1, estamos conformados por Javier Alejandro Jiménez Medina, Fabiola Herrera y Rafael Cabarillo, y nos tocó hacer el análisis del siguiente circuito, que está conformado por dos resistencias de 330, dos capacitores de 1 micro en configuración serie paralelo, aparte de una fuente de voltaje eficaz de 2.5 volts y a 500 Hz. Lo que nos pide el siguiente circuito es la impedancia total, la admitancia total para el punto A. Para el punto B es la corriente de la fuente en forma fasorial. Para el punto C, corrientes y voltajes de cada elemento en forma fasorial. Para el inciso D, voltajes B1 y BAB en forma fasorial. Para el inciso E, potencia promedio entregada a la red. Y para el inciso F, factor de potencia entregado a la red. Del siguiente circuito necesitaríamos la reactancia de cada uno de los elementos que tenemos en el mismo, debido a que en el inciso A nos pide la impedancia total y la admitancia total. Para la reactancia de la primera resistencia vendría siendo el mismo valor que tenemos. Igualmente para el de la segunda resistencia. Para las reactancias de cada uno de los capacitores se tendría mediante la siguiente fórmula, que es 1 sobre omega por la capacitancia, donde omega se obtiene mediante la multiplicación de 2pi por F. Para la reactancia de los capacitores vendríamos a hacer el llenado de cada uno de la fórmula, obteniendo los valores que ya se tienen dentro del circuito. Entonces se multiplicaría 2 por pi por la frecuencia, que vendría siendo 500 Hz,
por la capacitancia, que es 1 microfarad. En este punto ya tendríamos la reactancia de uno de los capacitores. Y debido a que el otro capacitor tiene la misma capacitancia, sería el mismo resultado. Para obtener la impedancia de cada uno de los siguientes elementos, para las impedancias de la resistencia, ZR es igual a XR, lo que viene siendo la reactancia, sería lo mismo. En este caso, con un ángulo de 0, debido a que el voltaje y la corriente están en fase. Y debido a que las dos reactancias son iguales, las dos impedancias serán iguales. Para las impedancias de los capacitores, debido a que la impedancia es igual a la reactancia, obtenemos que es 318.31 con un ángulo de 90 negativo para ambos, debido a que en el caso de los capacitores la corriente adelanta al voltaje. Debido a que ya habíamos sacado las impedancias de cada uno de los elementos, ahora sí haremos el análisis. Para la primera resistencia del capacitor sería la suma de ellos dos, de cada una de sus impedancias, donde la suma de ellos en la parte resistiva nos quedará como el número real y en la parte capacitiva nos quedará como un número complejo, donde el signo que teníamos en los grados pasa a ser total del número. Y esto es lo que nos quedaría en nuestra primera caja. Segunda caja de impedancias, lo que queremos es la reducción de estos dos elementos en paralelo. Para poder hacer la división de esos dos números, necesitamos pasar el denominador a forma factorial. Eso sería el resultado de nuestra división. Ahora, para poder meterlo en esta parte del circuito, necesitamos pasarlo a su forma rectangular. Ese sería nuestro resultado de la impedancia en forma rectangular, pero debido a que nos pide en la impedancia, debemos de darla con el ángulo. Y esa sería nuestra impedancia total. Nos pide la corriente en forma fasorial. Para esto necesitamos dividir el voltaje que tenemos sobre la impedancia total. Y esa sería nuestra corriente en forma fasorial. Esto nos pide los voltajes y las corrientes en cada uno de los elementos dentro del circuito. Para eso utilizaremos la corriente total anteriormente obtenida. Para el voltaje y la resistencia 1 es la multiplicación de la corriente total por la impedancia y la resistencia, lo cual nos da un valor de 1.20 volts con 44.65 grados de ángulo. Ya que la corriente es la misma para el capacitor 1 y la resistencia 1, los podemos ver aquí. Para el capacitor 1, el voltaje es la multiplicación de la corriente total por la impedancia, lo cual nos da 1.16 volts con un ángulo negativo de 45.35. Para el voltaje y corriente de estos dos en paralelo, utilizamos la caja fasorial. Entonces, para el voltaje es la multiplicación del 229.10, que tenemos aquí con el ángulo de menos 46.04, por la corriente total. Esto nos va a dar un voltaje de 833.9 milivolts con un ángulo de menos 1.39. Para las corrientes de esos dos, tendremos que dividir el voltaje anteriormente obtenido entre las impedancias de cada uno de ellos. En este caso es la resistencia, los 330,
que podemos ver aquí, que nos da 2.53 mA con un ángulo de menos 1.31, y para la corriente del capacitor 2.62 mA con un ángulo de 88.69. Inciso D nos pide el voltaje de VAB y el voltaje 1. El voltaje 1 sería el mismo de la resistencia de 330, que tenemos que es de 833.9 mV con un ángulo de menos 1.39. Y para el voltaje de VAB necesitamos convertir el voltaje de la resistencia 1 a su forma rectangular. Ya teniendo la forma rectangular de este, vamos a tener la forma rectangular también de la fuente, los 2.5 con menos 0J. Hacemos la resta, obtenemos los 1.64 más 843.33 mJ y lo pasamos a su forma polar. Y este sería el voltaje de VAB. Para el inciso E nos pide obtener la potencia promedio. En este caso, multiplicaremos el voltaje eficaz por la corriente eficaz por el coseno del ángulo de diferencia que hay entre ellos. En este caso sería 0 menos 44.65, lo cual nos queda menos 44.65. Y la potencia promedio será de 6.47 miliwatts. Y para el inciso F nos pide obtener el factor de potencia, lo cual solo necesitamos sacar el coseno del ángulo obtenido de la diferencia de estos dos, que será menos 44.65, y nuestro factor de potencia será de 0.71 y en este caso estaría trazado. Lo que se puede concluir sobre el problema que se realizó en el video es que se obtuvo los valores correctos, ya que estos fueron comparados con la simulación del circuito. Solo se obtenía una minúscula variación, la cual no era de mucha importancia, ya que no cambiaban mucho los valores obtenidos. Después de haber resuelto el ejercicio, pudimos comparar los valores calculados y los valores medidos en la simulación, y así pudimos observar que las variaciones que teníamos de uno a otro eran muy pequeñas. Concluyendo en base a lo anterior, podemos decir que la resolución del problema se hizo de manera correcta.